parte de lo que es la estafa o el manejo de estas agencias es cuando tú estás, te prometen casa, te prometen un buen sueldo, el trabajo. El trabajo existe. El sueldo no es un buen sueldo, pagan menos del mínimo en el país y de lo que les pagan, que de por sí es bajo o es poco, todavía les descuentan. Les descuentan el hospedaje, les descuentan alimentos, les descuentan transporte. Yo creo que venir a Polonia también implica tener cuidado porque aquí también existen compañías fantasmas que te pueden poner todo, que te van a arreglar los papeles, te van a dar trabajo. Yo he escuchado varios latinoamericanos que han tenido ese tipo de problemas. Les quitan el pasaporte, les ponen promesas que son falsas y les están quitando un salario y no les dan ni siquiera el salario mínimo. Así es que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. En Polonia se practica también. Con el caso de los latinoamericanos que se están viniendo muchos a trabajar, hay una situación que se está dando en el país desde hace un par de años de estafa. Hay empresas ficticias que se anuncian por internet, que son contactadas o manejadas por latinoamericanos. ¿Sí? No es que sean polacos nada más, sino que hay latinos en eso, y que traen a la gente con engaños. Les prometen un trabajo, sueldo, les pintan una vida maravillosa y claro que la gente por querer mejorar sale de su país. Y lo que pasa es que llegando aquí resulta que las cosas son falsas, los permisos no existen, los trámites nunca se hicieron y ellos pierden el dinero que pagaron para poder venir, para que estas agencias los traigan, aunado a que aquí los explotan con el engaño de que préstame tu pasaporte porque tengo que hacer los trámites de tu residencia, se quedan con los pasaportes y pasa el tiempo. Normalmente uno tiene derecho, casi cualquier país latinoamericano tiene derecho a 90 días sin necesidad de visa para estar en el país como turista. Entonces, lo que estas agencias hacen es que los explotan durante 90 días. Al día 91 muchas veces les entregan sus papeles y les dicen que no hubo nada que hacer y se quedan sin trabajo, pero ya están ilegales, ya no les hicieron papeles, no tienen dinero. También hay un detalle, mucha de la gente que está viniendo, de la gente que llega, es gente que no tiene el conocimiento necesario, no investigan, no leen. ¿Sí? Ellos creen que es muy fácil y entonces pagan porque los traigan sin ninguna seguridad de que vayan a tener un trabajo, de que realmente vayan a tener papeles. Para venir a trabajar a Polonia específicamente, cualquier trabajador de cualquier país de Latinoamérica necesita una visa. Es una visa D06, ese es el código de la visa, que es una visa de trabajo. Y esas visas se tramitan en el país de origen, no se tramitan en Polonia, no se pueden hacer los trámites en Polonia. Los trámites se hacen en el país de origen con un contrato de trabajo firmado. Cuando tú recibes un contrato, vas a la embajada de Polonia de tu país, presentas tu contrato, haces la solicitud para tu visa y la embajada te entrega la visa. Digo, en México se tardan un día, por ejemplo. Estampan la visa en tu pasaporte y ya tú puedes venir tranquilo y sin problemas. Si no tienes esa visa, todo lo que te digan no es cierto y te arriesgas a venir de manera ilegal y a correr el riesgo como muchos que están padeciendo de esa situación. Generalmente los trabajos que se ofrecen son en pueblos, no en ciudades grandes, que tienen que ver con la industria de los cárnicos, o sea, todo el proceso de carnes, pollo, cerdo, pescado, res, todo lo que tiene que ver, y fábricas de muebles. Hay también mucha gente que es traída para la elaboración de muebles. Polonia tiene ¿cómo te podría decir? Una estructura, una red
de fábricas de muebles muy grande, que trabajan y maquilan para empresas transnacionales. Son las dos que yo he oído, son las dos principales rubros en los que contratan y están trayendo gente de Latinoamérica. Otra de las diferencias aquí en Polonia puede ser que es un país muy seguro. Refiriendo a Latinoamérica, nosotros estamos acostumbrados a la criminalidad que está muy extensa. Aquí está un poco más baja, pero es seguro. O sea, puedes salir a la 1 de la noche o 2 de la mañana sin ningún problema y es muy limpio también a comparación con algunos países de Latinoamérica, especialmente en México. La Ciudad de México es muy sucia, a veces es incontrolable y una alta criminalidad. Sí, en cuestión de trabajo, en cuestión de emprender, yo me dediqué casi 13 años a dirigir hoteles en gastronomía, en el área administrativa. Por ahora estoy emprendiendo un pequeño negocio que hago fiestas privadas, individuales. Es difícil hacerlo, hay burocracia, la barrera del idioma. Me ha costado mucho tiempo en adaptarme a hacer algo de emprendimiento. Lo que me llevó a hacer el emprendimiento que estoy haciendo ahora es hacer comida mexicana por el extrañar un poquito de nuestra cultura, de la cultura mexicana, y estoy tratando de llevarlo a los polacos y a sí mismo. Bueno, estoy emprendiendo la compañía que tengo, realizamos eventos privados, como lo dije anteriormente, fiestas, esa es una rama. La otra rama, estamos en una escuela que también hacemos lunches para los niños, le damos de comer a ellos, y tenemos las aplicaciones con las que estamos también trabajando, que es comida para llevar, pero totalmente con el acento mexicano y algunos platillos polacos, como que serán los pierogis, gąbkis y sopas de tomate y el caldo de pollo que nosotros lo conocemos, que para ellos es el rosso. Parte de lo que es la estafa o el manejo de estas agencias es cuando tú estás, te prometen casa, te prometen un buen sueldo, el trabajo. El trabajo existe. El sueldo no es un buen sueldo, pagan menos del mínimo en el país, pero aunado a esto, como te retienen el pasaporte de alguna manera con un pretexto de arreglar tus papeles, de corregir, de hacer tu trámite de residencia, entonces la gente no tiene manera de moverse, no tiene un documento que le permita moverse. Y de lo que les pagan, que de por sí es bajo o es poco, todavía les descuentan. Les descuentan el hospedaje, les descuentan alimentos, les descuentan transporte. Hay unas agencias que pagan el vuelo de venida y les descuentan el costo del pasaje a avión. O sea, al final, si ellos iban a recibir, no sé, 20 zlotys por una hora, acaban recibiendo 10. La cuestión de la vivienda, sí, te dan una vivienda, sí. Es un departamento donde fácilmente pueden meter 8 o 10 gentes. O sea, no es un departamento o un cuarto para ti. Es un departamento con 3 habitaciones donde van a meter 2 agentes. ¿Sí? De alguna manera te hacinan. Y como tú no tienes manera de moverte, te explotan y se aprovechan todo lo que pueden o todo lo que el tiempo les permite de la gente que tienen. Yo creo que hacia el sureste del país más, o sea, las empresas que están en esa zona. Pero es algo que se oye, ¿sí? Que sucede en todo el país.